Bienvenidos al episodio número 9 del podcast del Pelado. En este capítulo estamos acompañados de Nacho y mi persona que será el host de este capítulo, Alejandro. Muy buena gente. Bueno, me parece que ya me conocen de otros podcasts. En realidad a este punto ya conocen a todo el mundo, así que con que escuchen mi voz es como eh, listo. Este, em, Me emociona mucho este podcast, porque en un momento yo había dicho, che, estaría repiola tener uno de literatura, pero no tenía ganas de hacerlo yo, tenía ganas de que me inviten a uno de literatura y mágicamente terminó pasando. Así que, Terminó pasando y no sabía que ese era tu deseo, pero se cumplió. Antes de hacer este saludo, acabamos de hacer una lectura del cuento, eh, lo que probablemente también escucharon ustedes. Es un cuento que hace parte del libro de ficciones, si no me equivoco, de Borges, y se titula El Sur. El cuento se titula El Sur. Esta elección del cuento surgió de un intercambio entre nosotros los participantes, y fue como una lectura que encontramos que había como en común eh, en nuestros intereses, pero que yo no conocía. Yo particularmente no había leído este cuento. ok. Sí, fue muy interesante porque dijimos, bueno, nos interesa mucho Borges, pero la literatura de Borges es muy amplia y es como que de alguna forma nos posicionamos en lugares diferentes. A mí me atrae mucho la literatura, el género que más o menos inventa Borges, va, género, no sé si decirlo, y otros autores de la época, que es la gauchesca. ¿A vos qué cuentos, qué literatura de Borges es la que te interesa más? Eh, sí, me parece interesante que hayas escogido como ese género dentro de la literatura de Borges que no conocía, porque yo cuando leía Borges no conocía muchas cosas de aquí de Argentina, y cuando tú lo mencionaste me pareció sorpresivo. O sea, como que eran dos cosas que yo no imaginaba en el mismo escenario: Borges y los escenarios gauchescos. Yo relaciono a Borges, o antes de esta lectura, lo relacionaba con sus planteamientos filosóficos, sus metáforas fuertes, pero nunca imaginé esas formas que él tiene de- en la escritura dentro de un escenario gauchesco. Claro, vos quizá lo que leías más era porque es como que Borges tiene dos influencias muy fuertes, que es la de Europa, que quizá ahí es donde más se desenvuelve esta rama ligada a la alta literatura de allá, pero él también tiene mucho de la cuestión del linaje, porque em, él, él, él mismo pertenecía a dos linajes diferentes, que uno era de Inglaterra, creo, y otro era eh, 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 criollo, y es como que es muy interesante cómo aparecen esas dos cosas en su literatura. Este cuento particularmente me gusta mucho porque reúne ambas cosas, en cierta forma. Menciona la alta literatura, no sé si es la alta literatura, las mil y una noches. Él siempre va metiendo así como referencias de la literatura que a él
él le gusta un montón. Y ese mundo en el que se generan duelos y esta cuestión de la muerte como algo que aparece así de la nada, que tiene mucho de lo esco, ¿no? Sí, o sea, en este cuento lo congenia. Pasa muchas cosas en este cuento. eh, o sea, ¿cómo lo podríamos resumir? Se trata de Juan Dalman, nieto de un extranjero europeo Ujú. llegado a Argentina. Estamos bien. Sí, sí. Eh, y tras un accidente, Un accidente muy boludo. claro, sufre una lesión que lo deja internado. ¿Cuánto tiempo? No me No sé, como que acuerdo. lo Sí, deja es como internado 8 días. 8 días, no, no dicen acá por cucaracha. Por cucaracha, no sé, 8 horas, no, 8 días. Pero cuando le dan de alta y regresa a ver el paisaje de su ciudad y está viajando de regreso en el tren, eh, el paisaje lo transporta no solamente a un sitio geográfico, sino también es un viaje temporal hacia su linaje. Ujú. Un viaje temporal de regreso a, a su propio pasado y al de sus antecesores. Sí. A mí yo siento que en alguna forma estos cuentos de Borges en realidad son una excusa para hacer estas descripciones que tiene él que son bellísimas, que, eh, que, que revitalizan de alguna forma el territorio, porque no es una descripción de, bueno, hay un edificio acá y acá cruzan las vías del el tren, es como una descripción básica de cómo es literalmente el mundo. Eso lo puede hacer casi cualquier escritor relativamente bien, pero Borges como que le da significado a cada cosita y es como que le da como un lima los movimientos que hay, eh, como un gato que lo ves ahí le recuerda a algo y le dispara una reflexión, es como que va, me fascina cómo romantiza el mundo a medida o sea, o sea, no está pasando nada en el mundo, pero él tiene esa forma de darle como una densidad que a mí me, me gusta muchísimo. Claro, yo creo que es eso. Dentro de la literatura de Borges, hasta lo más pequeño tiene una dimensión cósmica e infinita y una importancia absoluta donde se puede reunir todos los significados. Como esto que mencionabas del gato, que fue una imagen que bueno, cuando lo leíamos también nos pareció interesante. Sí, sí, Cómo el acariciar de un gato se convierte en un planteo de si lo que está ocurriendo es real o no, y si ese gato está ahí, o si lo separa un vidrio mientras él trata de acariciarle el pelo. o sea, era más un planteamiento filosófico en alguna manera en que el hombre está encerrado por su ansiedad en en el, en el, en el tiempo, mientras que el gato vive la vida
como, bueno, listo, está ahí. Y es como, es esa belleza de el instante de que no, o sea, no hay ninguna eh, ansiedad ahí y la diferencia, ¿no? Es como que él, lo en- él lo envidia al gato, de alguna forma. Dalman le dan de alta y él pretende regresar a su casa, pero le avisan que el tren no lo va a dejar en la parada de siempre. Termina llegando a un paisaje que él reconoce como propio y que esencialmente lo ha regresado a otro tiempo. Podríamos decir eso, que él en el viaje del tren ha viajado del tiempo, o sea, esencialmente dentro del mismo, no sé. No, a mí yo lo que me imagino, que hay muchas interpretaciones, lo que a mí primero se me vino a la cabeza era que era un barrio diferente y que el viaje en el tiempo sería igual al de viajar de Buenos Aires a un pueblo del norte de Argentina, Sí. que es completamente diferente. Y es como que él lo ve y dice, viajé en el tiempo, o sea, de que este es un mundo diferente y yo se lo atribuyo a esta romantización que hace Borges y esta eh, literalización del mundo, ¿no? De que a él no le gusta decir entré en un barrio diferente, sino que viajé en el tiempo, pero como que deja ahí abierto sí, viajó en el tiempo metafóricamente o literalmente. No sabemos. Llega a este lugar que es desconocido, pero que él siente que reconoce también. Ujú. Entra al bar y terminan retándolo a duelo con... Y él pues va a tener que valerse de unas herramientas que no tiene, pero esa calma es como lo que le da como una sensibilidad especial a ese momento, como que realmente él no tiene como las herramientas dentro de él para enfrentarse a duelo, para defender su vida frente a otra persona en un combate con armas, pero después de lo que tuvo que vivir en el hospital, es como, ¿qué tan malo puede ser esto? Como que ya le había pasado bastante mal Ujú. en el hospital y esto le da como una alegría a él. Aquí es cuando quería preguntarles a todas las personas que estamos presentes en esta grabación. Dalman, cuando tiene que agarrar su arma e ir a enfrentarse, por un momento piensa que estando en la camilla, si él hubiese podido decidir o soñar su manera de morir, esa hubiese sido la que él escogería. Ustedes, si pudiesen escoger su muerte, ¿cómo sería? Fa. Qué oscurito. Si querés, puedo arrancar yo diciendo que a mí me da un poco de repelús porque yo le tengo un poco de miedo a la muerte. Pensar en eso. Pero más que nada, más que miedo a la muerte, miedo a un poco lo que le pasa, no sé si a Dalman, porque él como que le tiene miedo a la muerte boluda, en alguna forma, ¿no? Y yo siento que mucha gente, al menos en el mundo en el que vivimos hoy, que es diferente al mundo en el que vivía él, se le tiene miedo a la vida, en el sentido de que se le tiene miedo a morir
no habiendo vivido lo suficientemente bien, de alguna forma, ¿no? Si elijo una muerte que no me gustaría, que es el miedo a morir con muchas cosas por hacer, elegiría una muerte en la que hice muchas cosas y que sea una muerte eh, y épica. Claro, aunque él lo que quería era su muerte épica, su muerte en la que él era como casi un héroe, y ahí morir no le importaba. Como que lo que le importaba a él no era si moría o vivía, sino haber muerto de una manera boluda. O sea, por una cuestión de vergüenza hacia su linaje, ¿no? Porque es como que Borges tiene esto eh, siempre de que sus personajes se sienten con la obligación de de hacerse merecedores de un linaje, de que tienen que estar a la altura de de esos grandes nombres que tienen en la sangre, y de alguna forma tiene que morir bien para no ensuciar el nombre, el, el linaje. Y es como que existe ese orgullo que tiene de que dice, bueno, si puedo morir, prefiero morir con el honor de haber defendido ese linaje. Entonces, si se muere de un golpe en la frente, es una muerte que no tiene honor. Este, a eso me refería, con una muerte boluda. Me pregunto, ¿qué pensaría Delphi de todo esto? Creo que siguiendo primero la conversación esta de puntual con el cuento de Borges, yo creo que el cómo podría haberse dado. O sea, creo que lo boludo de la situación de morir con este personaje es que también entra un poco la aventura y la adrenalina, creo. Porque también se pudo haber muerto un golpe en esa pelea, lucha, ¿no? En ese duelo. No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo boludo ahí, no? Tipo el contexto. Y que le da más validez, si el cómo morir o el cómo murió. Al parecer, el linaje lo más importante que tiene es eso, la muerte, no sé. Pero también me pareció muy correcto el final, porque al fin y al cabo era lo que quería desde el principio, no morir de una forma boluda. Y quizás no murió, ¿no? Pero no murió así. Como que un poco llamó esa adrenalina y ese momento que se dé. Y haber viajado en el tiempo o no, yo creo que logró lo que quería, y era tener un poco de aventura antes de irse. No sé si contestar lo otro ahora o seguir rotando la palabra. Hay discusiones alrededor de el cuento sobre si Dalman salió del hospital efectivamente, o si lo que ocurre después de eso son las alucinaciones de él, que él sueña cómo debería haber muerto, y es como re triste. Pero no, o sea, es una lectura, ¿no? Eso es lo interesante que tienen los cuentos de Borges, y los buenos cuentos en general, que como tienen más de una forma de leerlos. Y si pudiéramos traer
de alguna forma mágica aval a que apareciera en este momento? Poncha calaca, poncha calaca. ¿Funcionó? ¿Qué? Diría, hipotéticamente, hablando, Si que estuvieses aquí. si estuviera en esa situación, que me parece muy interesante como el cuento, digamos, pone en juego lo que significa la muerte para la vida, digamos. Que si bien empieza hablando de todo esto del linaje, lo empieza un poco de cómo murieron y como un poco desde este punto de vista la vida está definida por la muerte. Es un poco una visión del mundo que no sé, yo encuentro no muy contemporánea o con la que no me alineo mucho. Yo pensando incluso en gente que ha fallecido, digamos, no las pienso en términos de cómo terminó su vida, sino que por lo general pienso en cómo la vivieron o las cosas que recuerdo de ellos. Y por ahí, con esta visión del linaje y de la importancia del linaje, tiene mucho más peso la forma en la que falleces que la forma en la que vives. Claro. Sí, sí. Y, o sea, el Alman también tiene un linaje de guerreros. Y eso es quizá lo que tiene. Cuando es un linaje de guerreros, ahí es cuando se ve la forma en que murieron, ¿no? Es como que tiene un significado. Una cosmovisión un poco vikinga. Claro. Sí, quizás él pensaba que la manera en cómo moría definía lo que él, sí, lo que significaba su vida, definía lo que él era. Claro que igual, o sea, no la desmerito tampoco esa visión porque, digamos, trae bastante peso sobre lo que es la muerte, que por ahí uno, que sobre todo en nuestra edad, como que vive joven y si goza de más o menos buena salud, no piensa mucho en cómo la muerte afecta o se balancea con todo lo que estás viviendo. O sea, me parece interesante. Si nos montáramos en un tren que nos lleva a un escenario donde estén nuestros abuelos o nuestras abuelas, ¿a dónde nos llevaría? Depende de qué están en el tiempo viajes, ¿no? Porque en alguna forma, como que el linaje es infinito. Y si no nos detenemos nunca, vamos a ir a la Mesopotamia tranquilamente. Como- Quizá lo que estás preguntando es como la identidad que tiene la familia de uno, ¿no? Y el recuerdo, ¿o no? Y el recuerdo. Claro, porque en cierta forma es esa cuestión, ¿no? El linaje no sé si literalmente se refiere a una cuestión científico-genética de mi linaje es este, sino de cuál es la identidad que tiene la familia, cuál es la historia, cuál es de dónde de dónde vienen, cuál es la nacionalidad que abrazó esa familia. Entonces nada, lo que lo que tenía ganas de decir es digamos cuáles son nuestros linajes. Ok. Sí. Eso sería, pero lo mismo. Es muy justo lo que dices de que es algo que quizás uno mismo no recorre tan habitualmente, ese espacio de tanta intimidad como ponerse a pensar en esas personas que vivieron todas sus vidas para dar paso a la vida de otras personas y que eventualmente esa cadena de personas y vidas desemboquen en la vida de los padres de uno y luego la de uno mismo. Y es una transformación, ¿no? Porque en alguna forma yo me siento muy argentino, pero yo sé que mi bisabuelo era, era vasco y él se sentía vasco y es como que va transformándose, ¿no?
Sí. O sea, yo no me siento vasco. Es curioso también cuando tienes un lado cultural del que no te enteras más, por decirte. Yo sé que mi bisabuelo era croata. Y siempre, o sea, en mi familia era el croata, pero, o sea, yo nunca tuve como relación con el lado identitario de eso. Y yo vengo acá, Ensenada, Berisso, que son zonas que tienen una fuerte oleada de inmigración yugoslava, de lo que fue en ese momento Yugoslavia y todo eso. Y veo gente que por ahí tiene incluso la relación más lejana a nivel de generaciones o cosas así, pero que está más en contacto con su identidad cultural o con su linaje de ese lado. Entonces se arma un poco también en cuanto a la cercanía de la que uno dispone. Ay, qué loco. Creo que es la primera vez que me pongo a pensar en más atrás de lo que tengo muy cerca. Tipo, creo que lo más antiguo que tengo en mi familia son mis abuelos. Tipo, nunca me indagué bastante en lo que es el antes. Y sé que una de mis abuelas es polaca, o la familia, y no sé más. Como que queda ahí. Entonces, creo que si yo fuera a un tren, me iría directamente a las casas de mis abuelos y sería hasta ahí. Tipo, no sé si hay más. Y que al final todos somos como una mezcla de un poco de todo. Creo que Latinoamérica es eso, como una mixtura profunda de muchísimas etnias y culturas y temporalidades. Y hoy en día, ¿no? Es como que depende de a dónde vayan, ¿no? Porque si hay, si una familia de una cierta cultura se va a vivir a otra cultura que es muy diferente, por ejemplo, los japoneses que se han venido a vivir acá en la Argentina hacen comunidad de alguna forma porque la diferencia cultural que tienen es muy diferente. Entonces nunca pierden esa identidad eh, eh, japonesa, porque nunca dejan de hacer un grupo y de seguir esas tradiciones. Es como que esa identidad se mantiene. Es diferente si vos venís vos solo o con tu hermana y hay como una integración mayor, te mezclas con la gente y empiezas a absorber, es como que ahí se arma un remix. Sí, y también se me ocurre pensar que, bueno, en esta ronda, o sea, como que mencionamos como ese antecesor que viene de otro lado, ¿no? O sea, como que el que es de otro lado, porque nuestra raíz o nuestro antepasado que es de acá, pues quizás uno como que lo obvia porque quizás es como esa porción más grande, o creo que ocupa como esa porción más grande de lo que se supone que es el linaje de uno, pero pues uno destaca ese que es como el más de otro lado, pero no sé si es por como un tema de colonialismo que quizás el apellido o el protagonismo como que termina como llevándoselo esa cultura que tiene como más prestigio, pero al final quizás uno es en una mayor medida latinoamericano, no sé cómo decirlo, o sea, más de acá. Y uno no tiene quizás tanta noción de esos nombres, de esos rostros, de esa parte de uno, quizás no es como tan, no tiene como una presencia histórica tanto como un apellido español o un apellido de otra parte. Sí, eso es muy interesante, volviendo a Borges, que es que en Argentina siempre ocurre, hace muchísimo tiempo, desde que se fundó la Argentina casi, hay una valoración mayor hacia lo que viene de Europa, y cuando alguien tiene un linaje que viene de allá, es como que es algo que blande honor- con orgullo, ¿no? Borges hace eso. a, a Borges, Borges siente mucho orgullo del linaje que tiene él, que viene de Inglaterra,
y lo usa en sus cuentos. Pero también hay algo muy interesante, que es que no se limita a eso, sino que también menciona su linaje Dios, que es por alguna, de alguna forma el linaje que tiene él inglés es el más culto, el que lee, y el otro, que es el criollo, es el de los guerreros, el de los que el de los que lucharon en guerras en la Argentina y murieron, y es como que dice, bueno, yo siento orgullo de ambos, y los mezcla, ¿no? Muy interesante eso, también que Borges reconoce que él es un mix, en el sentido de que sí, Borges eligió de alguna forma su linaje de Europa, porque él termina dedicándose a la literatura y no a la guerra. Pero en esa literatura agarra estas cuestiones, ¿no? De la guerra, de la muerte, como que es muy íntimo ahí. Creo que si este episodio pudiese tener un final sería algo parecido, algo como si todos pudiéramos al mismo tiempo mirar a un atardecer en un terreno muy amplio, recostándonos nuestra cabeza sobre el hombro de un compañero. Les agradezco mucho a Nacho, a Val, a Delphi, por haber participado de alguna u otra manera, todos desde nuestras capacidades. Si tienen alguna idea que les haya quedado rondando. Una idea, una respuesta que quería, o una relación que quería hacer con algo que dijo Val, de esto de que nosotros como jóvenes, el pensar en la muerte es como algo, desde mi punto creo que es algo un poco extraño, pero recuerdo esta primera charla, ¿no? Tipo, vinculo esto que dijo Val, de que gozamos de salud y no pensamos tanto quizás en esa muerte, así como lo primero que salió en esta charla fue lo bello de la descripción de Borges en los pequeños detalles de la vida, y después nos pusimos a hablar de un poco más oscuro. Y creo que es eso, tipo, es lindo darle primero atención a los detalles bonitos. Y así, y a veces es algo que aparece cuando rozas la muerte, ¿no? Como que Edelman ve al borde de la muerte, y cuando se sube al tren, entre leer y mirar, elige mirar, ¿no? No sé. Como mencionamos, volvimos un poquito al tema de la salud por ahí. Se me ocurrió que cuando estábamos leyendo el cuento, me gustó mucho el pasaje de Desesperante, en el que describe un poco esto de lo pesado que es tener un cuerpo y de sentir tu corporalidad y las limitaciones de eso como vía hacia la muerte. Me gustó porque me incomodó. Yo les iba a preguntar, no tiene nada que ver con nada de esto, porque no vi Axioma, y que les iba a preguntar si me la podían recomendar. Tipo, vendértela. Claro, vendérmela. Ok. Vamos a descomprimir recomendando una peli que vimos hace Haz un media ratito. hora. Dale. Es una linda película para escuchar, y es lo primero que dice Ok. también. Y fue planteada como una película que hace bien, y yo creo que eso hace que tengas que verla. A mí me gustaría escuchar tu conclusión y tu aprendizaje con este capítulo que nos propusiste, Ale. ¿Ale? Pensé que estabas haciendo algo.
Esto, un poco lo que decía al comienzo, no conocía esta unión de Borges con el panorama gauchesco y nada, siento que aunque el capítulo tenga que llegar a su fin, estas son lecturas que se pudiesen extender y profundizar muchísimo. No sé, o sea, hazme una repregunta porque siento que me desoriento. ¿Qué te llevas de este capítulo compartido? Me gustó mucho la dinámica, siento que se puede potenciar también más. Creo que le va a dar el triunfo a Nacho, dado que fue la persona que recomendó la lectura y me gustó mucho como sus aportes sobre la biografía y literatura de Borges. ¡Un aplauso para Nacho! Tiene que ser ¿Dejamos ahí? melancólico el pelado de este capítulo. El- ¿Hace referencia a un pelado en específico o a todo?